Entonces nos quieren nivelar, como está aquí el presidente de la CUT, amenazando con otro estallido social. Por supuesto, claro, los empresarios tienen que perder algo, por supuesto. ¿Sí? Y no es revanchismo, es que la riqueza se tiene que redistribuir. Colombia no puede seguir siendo un país cuyo honor es ser campeón de la desigualdad. Eso no puede ser. Senadora Norma, no pueden haber más estallidos sociales, por Dios. Estamos otra vez recabando la misma situación. ¿Cuántas pérdidas se generan por el estallido social? Innumerables, y los empresarios nos la repiten. Bueno, a nosotros no nos gusta eso, pero si es la única opción que nos van a dejar, pues yo, Fabio Arias, presidente nacional de la CUT, convocaré nuevamente al estallido social porque no tengo otra opción. Señores empresarios, tienen que ustedes acabar con la mezquindad que tienen sobre el tema de la distribución de la riqueza. No puede seguir solamente las cosas para ustedes. Colombia es uno de los países en los que es más difícil hacer empresa. Y los que hemos hecho intentos de hacer empresa en Colombia, sabemos que así es. La carga tributaria más la carga prestacional no permiten hacer empresa en Colombia. Y en gran medida esa es una de las razones por las que hay tanta desigualdad. Porque una empresa pequeña no tiene cuándo competirle a una empresa grande. Recordándole al señor presidente de la CUT que en Colombia hay más empresas pequeñas que grandes. Y son los microempresarios los que sostienen al país. Entonces es muy fácil, como le decía Petro a la señora Catherine Jubinao o a Catherine Miranda, no me acuerdo a cuál de las dos Catherine. Es muy fácil hablar desde la comodidad. Un tipo de estos que lleva toda la vida desangrando al Estado, ni siquiera trabajando como el cargo que tiene como derecho, como funcionario de carrera, sino trabajando en comisión sindical, ganando millones de pesos, siendo un privilegiado, contribuyendo a las cifras de la desigualdad, que tanto critica, nunca ha hecho empresa, nunca ha producido nada, porque un funcionario público no produce. Ningún funcionario público produce. La labor de los funcionarios públicos no es producir, por el contrario, es gastarse lo que otros producen. Y viene a darle cátedra entonces a los empresarios de lo que los empresarios deben hacer. Entonces tiene un discurso muy romántico de que los empresarios ganan gracias a los empleados. No, pues los empleados podrían cerrar y también irse a trabajar los empresarios podrían cerrar y también irse a trabajar de empleados. De hecho, mucho empresario se ha quebrado y ahí está de empleado. Entonces no, eso no es tan cierto. Es que si la empresa no da para pagar las obligaciones del mes, pues el empresario, a través de préstamos y a través de lo que sea, tiene que levantarse la plata para cumplir con los compromisos. Entonces van a salir a decir, pero es que si no tiene con qué pagar la nómina, pues que cierre. No, pues claro, como eso es tan fácil, eso es como cerrar el portón de mi casa y chao, ¿verdad? Ahí es donde se ve el desconocimiento y la ignorancia. Colombia es uno de los países en los que es más difícil hacer empresa. Un empleado vale con prestaciones 1.6 salarios mínimos. O sea, al empleado le llega un salario mínimo que está como en 1.300.000 y pico. Pero realmente al empresario le vale más de 2 millones de pesos cada empleado. Y si es un empleado que se gana millones de pesos, pues imagínese cuánto le vale al empresario. Imagínese cuánto nos vale a nosotros cada funcionario público que se gana millones de pesos más las prestaciones. Y viene este tipo además a reconocer en la cara de todos que él fue el que convocó, o ellos fueron los que convocaron al estallido social. Y reconoce además que el estallido social generó pérdidas. Y amenaza con otro estallido social. Luego lo entrevistan en Blue Radio y responde el tipo que sí, que él amenaza con otro estallido social porque es que los empresarios tienen que ceder. O sea, no le importa, mete las narices rojas, que bien rojas las debe tener, en el legislativo. O sea, si el Congreso no aprueba la reforma laboral, se va para otro estallido social hasta que la apruebe.
Porque es que aquí no se puede hacer la voluntad del Congreso, sino la voluntad de lo que ellos digan. Olvidando que el Congreso lo elegimos todos y en el Congreso está la representación de todos. Este tema de la reforma laboral, señores, está cambiando de color. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado y hacerle seguimiento a las plenarias a ver cómo van a votar los señores de la oposición. Los que nosotros elegimos con el único compromiso de que iban a frenar las reformas de Petro. Ninguno de los que haya sido elegido por nosotros, llámese Partido Conservador, llámese el sector del Partido Liberal que es oposición, llámese Partido de la U, Cambio Radical, ninguno de los que ha sido elegido por nosotros debería estar votando esa reforma a favor, porque esa reforma es de y para los sindicatos, no más. Y claro, es muy fácil hablar cuando nunca se ha producido. Gustavo Petro nunca en la vida ha producido. Sí ha consumido mucho, claro, con esos sueldos tiene que consumir mucho, pero no ha producido. Yo mientras estuve en el magisterio nombrado, yo no producía. A mí me llegaba el sueldito, hubiera o no hubiera trabajo. ¿Cuántos colegios privados se quebraron en la pandemia? ¿Cuántos colegios públicos se quebraron en la pandemia? ¡Ninguno! ¿Cuántos profesores de colegio privado se quedaron sin trabajo en la pandemia? ¿Cuántos profesores de colegio público se quedaron sin trabajo en la pandemia? ¡Ninguno! Porque no hay nada más seguro que los puestos del Estado, especialmente si se tienen derechos de carrera. Porque si no hay plata para pagar la nómina, igual se paga la nómina. Y así sucesivamente es que terminan los países endeudados y vueltos mierda. Entonces ahora estamos frente a un gobierno que ustedes ya conocen, que está dedicado a hacerle mala campaña a los empresarios que están entrando en la política. Y es que claro, lo que necesitamos es gente que venga del empresariado a la política, porque esa es la gente que sabe administrar. Y hay muchos que siendo empleados han conseguido un patrimonio muy interesante, gracias a que sus jefes han sabido administrar lo que tienen. Que hay empresarios que no pagan lo de ley, vamos a denunciarlos. Que hay empresarios que son explotadores, vamos a denunciarlos. Así como hay políticos de izquierda que son corruptos y que se roban la plata del Estado. Entonces aquí no nos vengan a reducir y no nos vengan a llevar por un falso dilema que no es. Los empresarios son los que deben de estar en la política, así como se le ha demostrado al mundo. Pues es que eso no nos lo estamos inventando en Colombia, señores. Son los que saben administrar. Dígame un solo país de izquierda que haya sabido administrar el tesoro público. Uno solo. Es que es una medida simple. Si el Estado está quebrado, como está el Estado colombiano, ¿qué pasa cuando una empresa se empieza a mostrar síntomas de quiebra? ¿Qué es lo primero que se hace? Se reduce el gasto, ¿verdad? Y para reducir el gasto, ¿cómo se reduce? Pues se empieza a buscar de qué manera lo podemos reducir, afectando a la menor cantidad de personas posibles, es decir, despidiendo a la menor gente posible. Entonces primero se empieza a reducir el gasto, revisando qué gastos son innecesarios. Si pasados los meses vemos que la producción sigue sin ser lo suficiente, pues entonces empezamos a recortar cabezas. Si pasados los meses vemos que definitivamente no, pues llega un momento en el que cerramos. Pero los gobiernos de izquierda lo que hacen es, a pesar de lo quebrados que están, contratar más gente porque necesitan ampliar el tamaño del Estado. Y por eso estamos frente al gobierno que recibió la olla raspada, pero abrió un nuevo ministerio, el Ministerio de la Igualdad, que no ha servido para nada.